Me llamaban predicador, otros me decían el excomulgado. Pero nadie me conoce por mi nombre de nacimiento. Hace tiempo que lo quemé en un campo, junto con las sotanas, las cenizas de un altar y los huesos de un niño que no pude salvar. No vengo a dar sermones, ni a consolar pecadores. Mi tarea es otra. Dios no me habla con voz, me habla con señales. Y esta vez, me habló con moscas. El pueblo se llamaba Ben Ridge. No lo busques. No está en ningún mapa. Era un nido polvoriento en medio del maíz, con caminos de tierra seca, una estación de gasolina abandonada, y una iglesia que parecía más un matadero que un lugar sagrado. Cuando llegué, nadie me recibió. No había niños. No había perros. Solo viejos que se asomaban por las ventanas con la cara hinchada por el miedo. Me miraban como si supieran que yo no traía la salvación, sino el final. Un anciano se acercó esa noche. Tenía los ojos nublados y los dientes negros. «Usted es el del crucifijo, ¿verdad?», me dijo. Asentí sin decir nada. «Entonces váyase. El campo viejo ya no acepta visitas. Y si lo escucha hablar, no le conteste. Y si le dice mamá, corra». No le respondí. Ya era tarde. La señal estaba dada. En mi tercera noche en Ben Ridge, soñé con carne podrida, con gritos infantiles, y con un zumbido constante, como si algo mecánico latiera dentro del bosque. Desperté cubierto de sudor y con la garganta rota de tanto rezar. Era hora de ir al campo viejo. Tomé mi Biblia, oxidada por la sangre de otros rituales, una botella de aceite bendito robada de una catedral en Detroit, y una cruz que nunca me protegió, pero que me gusta llevar colgando como un recordatorio de que aún no estoy perdonado. El campo era una tumba viva. El maíz estaba negro. Algunas mazorcas chorreaban un líquido espeso, que olía a leche podrida y carne hervida. Había muñecos colgados de los espantapájaros, todos hechos con herramientas de granja. Martillos, llaves inglesas, destornilladores. No era arte, era una advertencia. Lo sentí antes de verlo. Un temblor en la tierra. Un crujido, como si los huesos del mundo se partieran. Y entonces apareció un oso. Pero no como los que uno ve en los libros. Este era hinchado, desproporcionado. La piel colgaba como una sábana podrida, con clavos sobresaliendo de las costillas. Tenía un casco de soldador deformado, atado con cinta roja. Y en su pecho, tatuado con fuego, una palabra mal escrita: Monede. No caminaba. Arrastraba las patas como si le doliera existir. Me quedé paralizado, no por miedo, sino por la certeza de que eso no era un animal, era una idea, un castigo hecho carne. Entonces, habló, no con su boca, sino dentro de mi cabeza, una voz grave, dolorosa, como si estuviera tragando cristales al hablar. «Tú eres mamá». No respondí, ni siquiera respiré, solo apreté la cruz hasta que se me marcaron los dedos. El oso inclinó la cabeza, y lloró. Sus lágrimas eran negras, espesas, y cuando caían, hacían que el maíz crujiera como si se secara al instante. «Mamá, ¿por qué me dejaste en el silo? ¿Dónde está el maíz bonito? No me gusta la sangre de vaca, pero no tengo otra cosa». Entonces chilló, un sonido que hizo que el cielo se arrugara, como si el mundo quisiera cerrarse para no escuchar más. Los espantapájaros se prendieron fuego solos. Los cuchillos de sus cuerpos salieron volando como proyectiles. Uno se clavó a mi lado, junto a mi pie. El mango tenía marcas de dientes, como si un niño lo hubiera masticado por años. No recuerdo desmayarme, solo recuerdo abrir los ojos bajo un cielo púrpura. Todo olía a vinagre y tripas quemadas. La cruz ya no estaba en mi cuello, estaba colgada de un palo, un trozo de madera viejo, con sogas hechas de pelo humano. Y ahí, escrito con garras, en letras grandes, torpes, como hechas por un niño desesperado: «Mami volvió». Aún no sé si me perdonó, o si apenas fue el saludo. Volví al pueblo con la cara quemada y los labios partidos. Llevaba en el bolsillo un diente del oso, aunque no recuerdo haberlo arrancado. Era como una muela de tractor, negra, curva, con sangre vieja en las ranuras. Fui al bar, el único que quedaba abierto. Solo servían café amargo y pan duro. Nadie me miraba a los ojos, excepto uno.
Un anciano con el cuerpo vencido por el tiempo, pero los ojos todavía firmes, fijos como clavos. Me hizo una seña. Me senté frente a él. Usted lo vio, ¿verdad? Al oso, el del maíz podrido. Asentí sin decir palabra. Yo tenía 8 años cuando lo escuché por primera vez, antes de que tuviera esa piel. Billy, así se llamaba. Billy Garrison. Un niño enfermizo, con los huesos frágiles como cáscara de huevo y la voz tan dulce que los perros lo seguían. Su mamá era una mujer extraña. Nunca salió de su granja. Decía que Dios le hablaba por la radio. Que le había dicho que Billy era un falso profeta. Que tenía que encerrarlo para que no esparciera el cáncer del alma. Lo metió en el silo. Con latas de comida de gato. Una radio rota. Y un oso de peluche que ella misma cosió con pelo de su cabeza. Lo dejó ahí. Por días. Luego semanas. Nadie lo volvió a ver. Pero algunos dicen que en las noches, se escuchaban sus pasos dentro del maíz. Los de él, y los del oso. Mi garganta se secó, y de pronto, lo escuché. La voz. Tú, eres, mamá. Me temblaron los dedos. El olor del campo volvió. La leche podrida. La carne cocida por el sol. El sonido de uñas arañando metal. Y esa voz. Dios mío, esa voz. Mi cuerpo se movió solo. Tomé el cuchillo del pan. Ni siquiera vi la cara del anciano cuando se lo clavé en el cuello. No fue odio. Fue como si me hablara desde dentro. Él solo dijo una cosa mientras se desangraba. Le tiene miedo a los huesos de vidrio. Cuando desperté, estaba en una banca, con sangre en las manos y el cuchillo oxidado a mis pies. La gente del pueblo no se acercaba. No llamaron a nadie. Solo esperaban. Como si supieran que ya no me quedaba mucho de humano. Horas después llegó Armando. Mi amigo. Mi hermano de guerra. El único que aún me trataba por mi nombre verdadero. Me encontró sentado frente a la iglesia, murmurando versículos sin sentido. ¿Qué hiciste ahora, predicador? ¿Qué viste? Le conté todo. Del campo. Del oso. De la palabra en su pecho. Del niño. De la madre. Y de la voz. Armando no dudó. Siempre fue así. Si decías hay un demonio en ese granero, él entraba con una pala y una linterna. Esa noche volvimos al campo. El maíz ya no estaba. Solo tierra seca y negra. Y el silo, oxidado, abierto como una herida gigante. Un nido de moscas negras zumbaba en su interior. Y en las paredes, dibujos hechos con uñas. Carritas. Osos. Palabras mal escritas. Y un corazón gigante con la palabra Momé dentro. Armando bajó con la linterna. Yo me quedé arriba, rezando. Entonces el silencio se rompió. Un chillido. Como si el mundo fuera arrastrado por un gancho. Vi la linterna rodar por el suelo. Luego los gritos. Y después, su voz. Mami, ¿me vas a encerrar otra vez? Salté dentro del silo. Pero ya era tarde. El cuerpo de Armando estaba abierto. Como si algo lo hubiera pelado como a un durazno. Los huesos estaban ordenados. Las costillas formaban una jaula. Y dentro, el oso. Más grande. Más podrido. Sus ojos, eran humanos. Se me acercó. No me atacó. Solo puso una garra en mi hombro. Y me dijo. Ya no quiero estar solo. La noche caía con un silencio pesado, como si el mundo contuviera el aliento. El pueblo estaba muerto. No solo porque no había vida en sus calles, sino porque se sentía la ausencia de esperanza. Como si el alma misma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Yo era un hombre quebrado, pero aún llevaba la cruz colgada al cuello, un amuleto inútil contra el horror. El oso estaba ahí, en el borde del bosque, esperándome. Una bestia que no parecía de este mundo. Su piel desgarrada dejaba ver huesos afilados y entrañas negras. Sus ojos humanos brillaban con una mezcla de tristeza y locura. Una vez fue un niño, y ahora solo era una pesadilla ambulante. No había más sermones ni oraciones. Solo la furia que ardía en mis venas y la promesa rota de justicia. Tomé el cuchillo oxidado que aún guardaba, la hoja que había arrebatado a la muerte misma, y avancé hacia él. El choque fue brutal. El oso rugió y cargó con una fuerza que hizo vibrar la tierra. Cada garra que intentaba desgarrarme era un recuerdo de la crueldad de aquella madre, del abandono, del sufrimiento de Billy encerrado en un silo podrido. Luché con todo lo que me quedaba.
Mis manos sangraban, mi cuerpo dolía, pero mis ojos nunca dejaron de buscar la mirada humana detrás de esa monstruosidad. Billy, grité entre jadeos, ya no estás solo. Clavé el cuchillo en su ojo izquierdo. El grito que salió de sus entrañas no era animal, era humano. Un lamento de un niño que suplicaba por su madre, que maldecía su propio nombre. El oso cayó, convulsionando en un charco de su propia podredumbre. Yo caí a su lado, exhausto, sintiendo que algo dentro de mí también moría. No era una victoria. Era una condena. Al día siguiente, recogí mis pocas cosas. El pueblo me rechazaba como un paria. Sabían lo que había hecho, sabían lo que había dejado atrás. No podía quedarme. Partí sin mirar atrás. Durante días, la voz del oso me perseguía en cada sombra, en cada silencio, en cada susurro del viento. Tú eres mamá. Intenté rezar, intenté huir de mi mente, pero el eco no se apagaba. Finalmente, la presión fue demasiado. Una noche sin luna, con la botella de aceite bendito en una mano y un puñado de madera en la otra, me encerré en mi habitación. Encendí el fuego y sentí como las llamas consumían no solo las paredes, sino todo lo que quedaba de mí. Porque a veces, la única manera de silenciar al oso, es apagar al predicador.